Los candelabros titilaban suavemente sobre el techo abovedado de la gran iglesia, lanzando sombras doradas sobre los rostros sonrientes de los invitados. Todo parecía perfecto. El novio esperaba al pie del altar, impecable con su traje blanco, la mirada fija en las puertas aún cerradas. Nadie imaginaba que aquel día sagrado terminaría bañado en sangre. Nadie, excepto ella. Camila caminaba con pasos firmes por el pasillo alfombrado, vestida de novia, pero no como símbolo de pureza, sino como un espectro renacido del infierno. Su rostro era un poema de calma, su mirada, la de una mujer que ya había muerto una vez. Cada paso era un recordatorio de las voces que ya no estaban. De su madre, asfixiada en su propia cama. De su padre, ejecutado con un disparo en la sien. De sus hermanos, calcinados con la casa entera mientras dormían. Todos ellos, víctimas de una sola firma, la de su esposo, Julián Estrada. La noche en que todo ocurrió, Camila tenía apenas 19 años y había escapado del fuego por una grieta en la cocina. Su cuerpo sobrevivió, pero su alma quedó sepultada con los gritos de su familia. Durante semanas vagó por pueblos en ruinas, en silencio, con el corazón hecho cenizas. Fue entonces cuando conoció a Sor Teresa, una monja ciega que, sin ver su rostro, supo leer el odio en su silencio. Cuando el alma es deshecha, el cuerpo puede ser su herramienta de justicia, le dijo Sor Teresa una noche, mientras ambas se refugiaban de la tormenta. Durante los siguientes 3 años, Camila desapareció del mundo. Dejó de ser la hija dulce de los Ramírez y se convirtió en algo más frío, más calculado. Aprendió a manejar cuchillos como extensiones de sus dedos. Aprendió a leer rostros, a mentir sin pestañear. A transformarse. Volvió a Bogotá con un nombre falso, con un rostro cambiado por la cirugía, y una sola meta: casarse con el hombre que la había destruido y hacerle pagar, lentamente, cada lágrima. Y lo logró. Julián cayó como todos los hombres que creen tener el control de todo. Él la conoció como Isabella Córdoba, una supuesta heredera chilena con gustos refinados y un pasado oculto. Se obsesionó con ella. Nunca la reconoció. Tal vez porque jamás pensó que alguien que destruyó por completo pudiera levantarse con más poder que nunca. Ahora, frente al altar, mientras el sacerdote pronunciaba palabras vacías, Camila clavó su mirada en los ojos de Julián. Él sonrió. Ella también. Pero solo uno de ellos sabía que ese día, la muerte estaba entre los invitados. En su ramo de rosas blancas había una daga, forjada especialmente por un herrero al que había salvado de una banda. Su hoja llevaba grabado el nombre de cada uno de los suyos: madre, padre, Ana, Simón. El metal frío rozaba su piel bajo el encaje mientras esperaba el momento justo. Cuando el sacerdote dijo: si alguien se opone a esta unión, que hable ahora o calle para siempre, Camila dio un paso adelante. Yo me opongo, dijo con voz firme, que resonó en cada rincón del templo. Un murmullo se alzó entre los invitados. Julián frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás haciendo?, susurró, acercándose. Dándote lo que mereces, respondió ella. Y entonces, sacó la daga. ChatGPT said. La daga brilló con un fulgor helado al reflejar la luz de los vitrales. Los gritos comenzaron antes de que nadie pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. Camila, sin dudar un solo instante, empujó a Julián hacia atrás y lo arrinconó contra el altar. El sacerdote cayó de rodillas, paralizado por el terror. Los invitados, envueltos en confusión y pánico, se alzaron como una marea descontrolada, algunos corriendo hacia la salida, otros atrapados por el morbo de lo inexplicable. Julián alzó las manos, temblando, su máscara de poder desmoronándose en segundos. Isabella, ¿qué estás haciendo? Camila sonrió con la frialdad de quien ha cruzado el umbral del dolor y ya no le teme a nada. Isabella está muerta. Como mi madre. Como mi padre. Como mis hermanos. ¿Los recuerdas? Él palideció. Fue como si el mundo se detuviera. Durante unos segundos, la mente de Julián retrocedió 3 años atrás, al incendio, al expediente firmado a oscuras, al nombre Ramírez que había desaparecido del mapa. Camila.
Susurró con voz quebrada. Sí. Pensaste que me habías borrado, ¿verdad? Que nadie sobreviviría para buscar justicia. Con un movimiento firme, Camila lo hizo retroceder aún más. Ya no era la joven asustada de antes. En sus ojos había fuego, pero no el que destruye, sino el que purifica. Tú asesinaste a mi familia para quedarte con sus tierras. Vendiste su sangre por un contrato y fingiste no saber nada. ¿Cuántas veces firmaste su muerte antes de dormir con una sonrisa? No. No sabía. Fue tu padre. Él aceptó el acuerdo. ¿Y por eso lo mandaste a matar? ¿Por eso te aseguraste de borrar cualquier testigo? La voz de Camila retumbó en las paredes del templo. Nadie se atrevía a acercarse. Los guardias privados de Julián habían desaparecido, desconcertados ante la mujer vestida de novia que desafiaba a un imperio. Julián, el hombre que hacía temblar a ministros, estaba ahora acorralado por una mujer sola, armada solo con verdad y una daga. No quiero tu muerte, Julián. No hoy, dijo finalmente ella, bajando la mano con la daga aún firme. Eso sería demasiado fácil. Quiero que vivas sabiendo que perdiste. Que la mujer que destruiste no solo sobrevivió, sino que te venció. Sacó del escote un sobresellado. Lo dejó caer a sus pies. Ahí están las pruebas. Testimonios. Documentos. Copias enviadas a fiscales, periodistas, abogados. Todo lo que escondiste va a salir. Hoy, cuando te ibas a convertir en marido, te convertirás en el hombre más odiado del país. Julián cayó de rodillas, su rostro desencajado. El llanto escapó de su garganta como el de un niño perdido. El gran Julián Estrada, el magnate, el arquitecto de imperios, estaba derrotado no por un ejército, sino por una mujer sola, renacida de sus propias cenizas. Camila lo miró una última vez. No había odio en su rostro. Solo justicia. Se giró. Caminó despacio por el pasillo, bajo la mirada atónita de los asistentes. Sus pasos no eran apresurados. Eran pasos de libertad. Los flashes de los teléfonos capturaron cada instante, y aunque su vestido blanco estaba manchado por el suelo y el sudor, ella parecía flotar. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer, como si la noche respetara el acto de redención que acababa de ocurrir. Al cruzar la puerta, una joven periodista se acercó corriendo. ¿Quién es usted? ¿Qué acaba de hacer? Camila se detuvo, la miró con serenidad y respondió. Me llamo Camila Ramírez. Y acabo de recuperar mi nombre. En las horas siguientes, los medios estallaron. La novia vengadora, el juicio de la boda, el magnate caído por su pasado sangriento. Las redes ardieron con vídeos, teorías, hashtags. Pero Camila desapareció como el humo que una vez la envolvió. No fue a la policía. No fue a la televisión. No dio entrevistas. Ya no necesitaba explicaciones. Se refugió en un pueblo costero, donde el mar le hablaba cada tarde con sus olas tranquilas. Rentó una casa pequeña, sencilla, con jardincito y un columpio viejo. Allí, empezó a escribir. No un libro de venganza, sino de sanación. De cómo sobrevivir a lo imposible. De cómo regresar de entre los muertos sin perder el alma. El primer ejemplar lo firmó con tinta roja. Para ellos. Para los que aún no han sido escuchados. Yo los escuché. La brisa del mar mecía suavemente los cabellos de Camila mientras ella permanecía sentada en la vieja mecedora del porche. Frente a ella, la línea del horizonte se fundía con los últimos destellos dorados del atardecer. Sus dedos jugaban distraídamente con una pulsera tejida a mano, la única pertenencia que conservaba de su infancia, salvada milagrosamente del incendio. En aquel silencio cargado de sal y nostalgia, se sentía por primera vez verdaderamente viva. No como una víctima. No como un espectro del pasado. Sino como una mujer que había recuperado su historia, su identidad, su dignidad. El mundo, sin embargo, no había olvidado. A pesar de su intento de desaparecer, su nombre se convirtió en símbolo. Asociaciones de derechos humanos comenzaron a usar su historia como estandarte.
Mujeres de todo el país escribían cartas, muchas sin conocerla, compartiendo sus propios silencios, sus propios fuegos. Camila las leía una por una. No respondía, pero las guardaba como si fuesen oraciones escritas con tinta de esperanza. Una tarde cualquiera, mientras preparaba café en su pequeña cocina, alguien llamó a la puerta. Su cuerpo, acostumbrado a la alerta, se tensó por reflejo. Pero al abrir, encontró a una joven de ojos grandes y mirada brillante. Llevaba una cámara colgada al cuello y un cuaderno repleto de hojas dobladas. ¿Eres Camila Ramírez? Preguntó con una mezcla de emoción y respeto. Ya no uso ese nombre. Pero sí, soy yo, respondió Camila, cruzando los brazos. Me llamo Mariana. Soy periodista. No vengo a grabarte ni a robarte una exclusiva. Solo quiero darte esto, dijo, extendiéndole un sobre. Camila lo tomó con recelo, pero al abrirlo, encontró dentro un libro. Su libro. Publicado. Con su nombre real en la portada. Y una dedicatoria escrita a mano en la primera página. Gracias por encender la luz donde muchos solo veían cenizas. ¿Cómo? Susurró. La editorial lo publicó por petición popular. Tus escritos se filtraron. La gente necesitaba leer tu historia. Saber que es posible levantarse después de perderlo todo. Camila cerró los ojos un instante. Sintió un nudo en la garganta. No era fama lo que buscaba. Ni venganza. Era verdad. Y la verdad, aunque naciera del dolor, podía convertirse en bálsamo para otros. Gracias, Mariana. Pero no quiero volver a ese mundo, dijo al fin. No tienes que hacerlo, respondió la joven. Pero tu voz ya no es solo tuya. Pertenece también a quienes aún no pueden hablar. Esa noche, Camila no durmió. Se sentó a escribir, pero no sobre su pasado. Esta vez, escribió cuentos para niños. Historias de héroes pequeños, de niñas valientes, de ancianos sabios y ríos que curaban heridas. Historias donde la justicia no tardaba años, donde el bien no era ingenuo y el mal no era invencible. Días después, recibió una carta sin remitente. Dentro había una fotografía de Julián Estrada, ahora envejecido, con barba descuidada y la mirada vacía. Estaba en una clínica psiquiátrica. El documento adjunto decía que no hablaba desde hacía meses. No reaccionaba ante nadie, salvo a una única palabra, Camila. Ella la quemó sin dudar. Ya no le pertenecía a ese dolor. Con el paso del tiempo, su nombre se volvió leyenda urbana en las universidades de Derecho, inspiración en charlas feministas, símbolo en movimientos por la justicia restaurativa. Pero Camila no buscó ser ícono. Solo quería seguir siendo humana. Con cicatrices, sí. Pero también con risa, con sol en la piel y las manos llenas de tierra tras plantar su propio huerto. Una mañana, mientras caminaba por la playa, vio a una niña llorando en la orilla. Se acercó sin pensarlo. ¿Te perdiste? La niña, de unos 8 años, asintió con ojos rojos. Camila le tendió la mano. No te preocupes. Vamos a encontrarte. Nadie se queda sola por siempre. En ese gesto simple, sin dramatismos, Camila comprendió que había cerrado un ciclo. Que la sangre ya no corría por venganza, sino por ternura. Que sus días, por fin, pertenecían al amor. Camila caminó junto a la niña por la arena mojada, dejando huellas paralelas que se deshacían con cada ola. No necesitaban hablar. La niña, aún con los ojos húmedos, apretaba fuerte la mano de Camila como si supiera que estaba segura. Después de unos minutos, divisaron a lo lejos a una pareja corriendo, desesperados, llamando el nombre de su hija. La niña soltó la mano de Camila y echó a correr, gritando, «¡Mamá! ¡Papá!». El reencuentro fue un estallido de alivio y lágrimas. Los padres miraron a Camila con gratitud sincera, le ofrecieron abrazos y palabras de agradecimiento, pero ella solo sonrió y se alejó en silencio, como un fantasma que vela por los vivos. Esa tarde, al regresar a casa, Camila se sentó en su rincón favorito del porche, donde la luz del sol se colaba entre las ramas y pintaba sombras danzantes en la pared.
Tomó una hoja en blanco, inhaló hondo, y escribió: «Hoy comprendí que no nací para vengarme. Nací para sanar». Cerró los ojos y dejó que la brisa le acariciara el rostro. Su alma, por primera vez en años, se sentía ligera. No por haber olvidado, sino por haber sobrevivido sin convertirse en lo que la destruyó. Los meses siguientes pasaron como un susurro. Los días eran tranquilos, los vecinos la saludaban sin saber quién era realmente. A veces, la reconocían y murmuraban entre ellos, pero nadie se atrevía a romper el equilibrio sagrado de su nuevo hogar. La veían como una mujer reservada, que compraba en el mercado, ayudaba en la biblioteca local y leía cuentos a los niños los domingos. Un día, Mariana, la joven periodista, volvió a visitarla. Llevaba consigo un sobre elegante y una expresión de emoción contenida. «Camila, fuiste nominada al Premio Aurora Internacional de Derechos Humanos. Quieren reconocerte públicamente por tu historia, por lo que inspiraste». Camila bajó la mirada. Se mantuvo en silencio por varios segundos, como si luchara contra una marea interna. «Yo no hice nada para ser celebrada», dijo al fin. «Solo quise justicia. Y después, paz. Precisamente por eso. Porque no buscaste aplausos, sino verdad». Mariana dejó el sobre la mesa y se marchó con la misma delicadeza con la que había llegado. Camila no abrió el sobre de inmediato. Lo dejó allí, reposando como una decisión pendiente. Esa noche soñó con su familia. Pero no estaban envueltos en llamas. No había gritos, ni humo, ni lágrimas. Estaban sentados en una larga mesa, al aire libre, riendo, brindando. Su madre le pasaba pan, su padre le guiñaba un ojo, sus hermanos le hacían bromas. Y al final, su versión más joven la miraba desde el otro lado de la mesa, le sonreía, y decía: «Ya no somos víctimas. Somos memoria». Al despertar, supo lo que tenía que hacer. No asistió a la premiación. En su lugar, envió una carta leída en voz alta por Mariana ante una sala repleta de activistas, jueces, víctimas y líderes sociales. En ella decía: «Todos los días mueren Camilas invisibles en silencio. Todos los días nace en alguna parte una mujer que tendrá que elegir entre arder o resistir. Yo no soy una heroína. Soy una advertencia. Y también una promesa. Si alguna vez el fuego llega a tu puerta, recuerda esto: puedes renacer». La ovación duró largos minutos. Y aunque ella no estuvo presente, su voz se convirtió en eco. En algo más grande que ella misma. Con el tiempo, Camila publicó más libros. No sobre sí misma, sino sobre mujeres del mundo que lucharon en las sombras. Fundó una pequeña editorial con sus propios ahorros, dedicada exclusivamente a voces silenciadas. Su casa se llenó de cartas, visitantes, dibujos de niños que firmaban: «Gracias por ayudarnos a ser valientes». Nunca volvió a enamorarse. No porque no pudiera, sino porque aprendió a amarse a sí misma de una manera tan profunda que ya no necesitaba un reflejo para sentirse completa. Cultivaba flores, cuidaba gatos callejeros, reía con los niños del barrio. Era feliz. Una tarde, al regresar del mercado, encontró a una mujer joven sentada frente a su casa. Tenía los ojos llenos de lágrimas y en las manos un ejemplar de su primer libro. «¿Eres tú? ¿La Camila de esta historia?», preguntó con voz temblorosa. Camila asintió. «Tu libro me salvó. Estaba a punto de rendirme. De desaparecer. Pero entonces te leí. Y entendí que aún podía luchar». Camila la abrazó. Sin palabras. Sin juicios. Porque entendía. Porque había estado en ese abismo. Y porque sabía que cada vida tocada por su historia era una pequeña victoria contra la oscuridad. Así, Camila Ramírez, la novia traicionada, la hija sin familia, la mujer que enfrentó sola al infierno, se convirtió en faro para muchos. No porque alzara una espada, sino porque supo caminar entre las ruinas con el corazón intacto. Pasaron los años. Y aunque la prensa internacional seguía mencionando a Camila Ramírez como la novia que destronó a un magnate, para ella,
Todo aquello era solo un eco lejano de un pasado ardiente. Había elegido el anonimato con la misma firmeza con la que alguna vez eligió la venganza. No quería estatuas. No quería fama. Solo deseaba vivir en paz, sabiendo que había honrado a los suyos. Una mañana, al recibir una invitación para dar una conferencia sobre justicia restaurativa en una universidad importante, Camila dudó. No era oradora. No era abogada. Pero recordó las palabras de aquella niña perdida en la playa, las cartas de tantas mujeres rotas que encontraron en su historia una razón para resistir. Así que aceptó. Subió al escenario entre aplausos, aunque su voz era suave, casi un susurro. Pero cada palabra suya calaba como verdad pura. Habló del fuego. Del silencio. De cómo la justicia no siempre llega con armas ni con cárceles, sino con decisiones valientes. Al terminar, el auditorio entero estaba de pie, no por ella, sino por todas las mujeres que no lograron hablar. Al salir del recinto, una joven estudiante la detuvo. Tenía la mirada cansada, el rostro lleno de heridas frescas. ¿Cómo supiste que sobrevivirías?, le preguntó. Camila tomó sus manos, las miró con ternura y dijo: no lo supe. Solo lo elegí cada mañana. Y tú también puedes. Ese fue su verdadero legado. No la caída de un tirano. No la portada en los periódicos. Sino ese instante donde el dolor se convierte en fuerza, donde la víctima se transforma en luz para otros. Esa noche, mientras el viento acariciaba los álamos de su jardín, Camila se sentó a escribir una última carta. No para sus lectores, ni para sus enemigos. Era para ella misma. Querida Camila. Te vi arder. Te vi renacer. Te vi amar a pesar de todo. Hoy, finalmente, puedo decirlo, lo lograste. No venciste al mundo, pero no dejaste que el mundo te venciera. Con amor. Tú. Y así, entre flores de lavanda, el sonido del mar y la risa de niños que jugaban cerca, se apagó la historia de la mujer que hizo temblar a un país, no con violencia, sino con verdad.